Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el frailecito misionero en este día 15 de enero de este año 2020 y así vamos a dar paso a nuestras notas del día de hoy. Papa Francisco: los caminos de los hombres vividos con fe son espacios para la salvación. El Papa Francisco, en su catequesis de este miércoles, tratando sobre los Hechos de los Apóstoles y el final de los Hechos de los Apóstoles, nos dice esta frase: los caminos de los hombres, si se viven en la fe, pueden convertirse en un espacio de tránsito para la salvación de Dios. Y es que, tomando la imagen del apóstol San Pablo, que ya vive en este tiempo en arresto domiciliario en Roma, ya que había apelado su derecho como romano de apelar ante el emperador, y pues bueno, esto lo llevó precisamente a la ciudad de Roma, donde, aunque va a estar preso en ese arresto domiciliario, aunque no va a poder trasladarse físicamente, pero sí, su mensaje permanece libre, su voz permanece libre para poder dar a conocer el reino de Dios ante sus hermanos, principalmente los judíos que residían en la ciudad de Roma, pero también cualquier persona que estaba interesada en conocer a Jesús. Por eso, también nosotros, si vivimos nuestro testimonio día en día, podemos llamar a los demás a la conversión, llamar a los demás al encuentro con nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, tener buen testimonio. Segundo, esforzarnos siempre por vivir la voluntad de Dios. Y tercero, pues cada día tratar de ser mejores para que ese testimonio sea precisamente lo mejor que necesitamos o que necesita el mundo para que podamos dar a conocer. Y es preciso que el Papa, hablando precisamente de este pasaje, pues dice sobre la abundancia de la palabra de Dios que San Pablo va a utilizar. Y esa abundancia de palabras es la que también nos tiene que mover a nosotros. Primero, a conocer la palabra de Dios. Segundo, a ponerla en práctica. Y tercero, darla a conocer a los demás. Y esto es el mejor trabajo evangelizador que podemos hacer. Por eso es esforzarnos día en día por ser coherentes. No que nos diga, como dice el Evangelio sobre los fariseos: hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. No, tenemos que esforzarnos nosotros por ser esos hombres y mujeres coherentes según el Evangelio. Ordenan al obispo católico más joven del mundo. Este día domingo 12 de enero, Monseñor Stefan Sus, de 38 años de edad, fue ordenado obispo en la Catedral de la Resurrección de Cristo en Kiev, Ucrania. Y pues siendo el obispo católico más joven del mundo. El Sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Ucraniana escogieron canónicamente a Monseñor Sus para ser obispo curial de la Arquidiócesis Mayor de Kyiv-Halik. El Papa Francisco confirmó su elección el día 15 de noviembre. Y Monseñor Sus da a conocer que él se enteró de su nombramiento después de haber corrido el maratón de los Marines en Washington, D.C. Es una práctica que algunos sacerdotes tienen de poder correr en algunos maratones, en ejercitar también su cuerpo, y es precisamente como recibe Monseñor Sus esta llamada para ser obispo de la Iglesia Católica, precisamente en este rito greco-ucraniano. Luego de su ordenación sacerdotal en la Arquidiócesis de Lviv, Ucrania, en 2006, Monseñor Sus sirvió como capellán militar de 2012 a 2019. Fue párroco de la Iglesia de Guarnición de los Santos de San Pedro y San Pablo y sirvió como asesor de la Arquidiócesis de Lviv. A pesar de su juventud, Monseñor Sus ha tenido ya mucho trabajo pastoral. Se dice que ha atendido más de 76 funerales, entre pues otros servicios como bautismo, como confesiones, y es que un sacerdote pues puede llevar ahí su registro. Y bueno, yo
personalmente, así como comentario muy aparte, lo traté de llevar, pero pues nada más lo llevé como un año, el año de diácono y un poquito de presbítero y realmente lo dejé de llevar. Y pues ahora sí que no sé cuántas misas he celebrado en el tiempo de mi ministerio hasta el día de hoy. No sé cuántos niños he bautizado y también adultos me ha tocado bautizar, inclusive pues por delegación, pues en casos especiales de la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana de adultos, pues también he tenido pues así que la dicha de poder haber confirmado a un adulto ya. Y bueno, pues es precisamente la juventud, que no quiere decir que uno no sea apto para el ministerio del obispo. Ciertamente, pues la iglesia es sabia y siempre busca a aquellos sacerdotes que ya tienen experiencia, porque pues ciertamente a veces los más jóvenes, todavía que somos vicarios, pues no tenemos ni siquiera la cantidad de conocimiento para poder decir, ya me puedo hacer cargo de una parroquia. ¿Por qué? Porque pues poco a poco vamos conociendo, vamos teniendo esto. Y también recuerdo pues esa frase de San Juan Pablo II, cuando lo llaman a ser obispo, también un obispo relativamente joven, pues resulta que dice, pero es que tengo un problema, que es la juventud, y por ahí el cardenal de Varsovia le dice, es un defecto que se te irá quitando con el paso de los años. Y es precisamente, podemos descubrir a algunos personajes que han sido jóvenes, como por ejemplo el profeta Jeremías, que dice, pero es que soy un muchacho, ¿cómo voy a poder hablar? Y el Señor le dice, no digas que eres un muchacho. O también como Timoteo, que es uno de los discípulos de San Pablo, y al cual también le dice, no te olvides de que a pesar de que eres joven, Dios te ha elegido para este ministerio. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer por nuestro hermano Monseñor Jesús? Pues orar por él para que Dios le dé el don de la sabiduría para que pueda llevar a este pueblo que le han encomendado hacia el encuentro con nuestro Señor. ¿Por qué es tan valioso el celibato? Sacerdote explica 3 razones fundamentales. El padre Leonardo Bonín, sacerdote argentino conocido por su defensa férrea a la vida del niño por nacer y de la familia, explicó 3 razones fundamentales por las que el celibato es valioso para la vida de la Iglesia. Las 3 razones son, la primera, una imitación al estilo de la vida de Cristo. Podemos ver a lo largo del Evangelio que Cristo permanece célibe y también en algún momento habla acerca del celibato por el reino de los cielos. Cuando dice que unos nacen impedidos para el matrimonio, otros se hacen por el reino de los cielos. Es ahí donde podemos descubrir, y hasta esa oración de Jesús casto, y es precisamente porque es el modelo para la consagración. También hay un pasaje en el Evangelio en el cual Jesús va y uno le dice, Señor, te seguiré, y le dice, las aves del cielo tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Al segundo le dice, sígueme. Y le dice, sí, Señor, pero permíteme ir a enterrar a mis padres. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el tercero le dice, Señor, te seguiré. Y le dice, pero déjame irme a despedir de mis padres. Y dice, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Es precisamente esa imitación de la vida de Cristo que tiene que ser desprendida totalmente de personas, de lugares y de cosas. Es esa renuncia, ese valor de la renuncia que nos invita a imitar primeramente la vida de Cristo. En segundo lugar, permite vivir con una disponibilidad mucho mayor al servicio de la Iglesia. Y es porque ciertamente a veces un sacerdote no dispone de su tiempo, sino dispone del tiempo que la comunidad le deja. Me ha tocado ya en alguna ocasión pues ir en la madrugada, ir a ungir enfermos, y pues ciertamente si un sacerdote no estuviera casado,
pues ya me imagino a la mujer, ¿y a dónde vas a esta hora? Y esto y lo otro, ¿y por qué? Entonces, no, es precisamente también esa disponibilidad. También, pues, llevar a la familia, que a veces te toca en lugares mejores, otros en lugares, pues, no tan seguros, y es una disponibilidad para seguir el camino del Señor. A donde te mande, es ahí donde tienes que dar ese ministerio. Y pues ir con una familia, pues a veces resulta un poco difícil. Por eso es este sentido en el cual pues es un segundo momento o una segunda razón para poder vivir en este celibato. Y la tercera es su dimensión escatológica. Precisamente los últimos tiempos, el cielo nuevo, la tierra nueva, pero pues tenemos que descubrir también cuando le preguntan al Señor, Señor, y cuando resuciten los muertos, ¿quién será su mujer? En ese pasaje que le presentan los saduceos de la mujer que se casa con los 7 hermanos. Dice, en el mundo se casan hombres y mujeres, pero en el cielo no será así, pues vivirán como ángeles. En ese celibato, en ese ya no tener esposo, ya no tener esposa, porque el único esposo, podríamos utilizar esta palabra, el único Señor, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia. Por eso, pues, es esta dimensión del celibato la que hace al sacerdote, pues, otro Cristo, hace al sacerdote también ese hombre libre para seguir siempre al Señor. Por eso, pues no olviden rezar por sus sacerdotes, no olviden rezar también por un servidor para que siempre podamos cumplir la voluntad del Señor, para que siempre podamos cumplir lo que el Señor nos pida y así tener esa libertad para decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y así hemos llegado al final de nuestro noticiero El Frailecito News y los invitamos a que recuerden que Dios es amor y te ama. Bendiciones.